Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y les doy la bienvenida a este su curso virtual. Vamos a ver razonamiento verbal, el curso de razonamiento verbal concretamente. Este curso que nos hace pensar, nos hace analizar, como dice su propio nombre, nos hace razonar a través de la palabra. Y para eso tenemos que tener un amplio vocabulario, ¿no? Vamos a necesitar ayuda del diccionario siempre para poder conocer el significado correcto de las palabras, qué es lo que significa cada palabra. Y por ende también la lectura ayuda muchísimo a poder tener un mejor vocabulario. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema importante dentro del razonamiento verbal, dentro de este curso de razonamiento verbal. ¿Sí? Vamos a ver lo que son las oraciones incompletas. Con esto ya te está dando un enunciado, ya te viene algo a la cabeza para que puedas decir, va a haber oraciones que faltan completar, va a haber espacios vacíos que tú tendrás que completar. Bueno, empecemos diciendo, ¿qué es una oración incompleta? Decimos que es un sistema gramatical en que se ha eliminado de manera intencional uno o más términos. Bien, se está diciendo que es un sistema gramatical donde, digamos, el operario elimina uno o más términos para que tú puedas completar y analizar, ¿no? Antes de completar tienes que analizar para poder completar el sentido de una oración, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, anoche cuando venía de la tienda, ¿no? Ese espacio en blanco, digo, anoche cuando venía de la tienda. Hay un espacio en blanco que hay que completar. Puedo poner mil cosas ahí, ¿no? Anoche me encontré a mi amigo cuando venía de la tienda, etcétera. Infinidad de cosas que nosotros podemos completar, pero esto tiene que ver con el sentido que tú le des a esta oración. No, no necesariamente puede ir cualquier palabra. Esto lo vamos a ver detenidamente cuando vemos qué términos se pueden excluir una de otra y cuál es la más importante. Bien, seguimos. ¿Qué es una oración incompleta? Dice que también posee dos elementos. Esto tenlo bien claro porque puede venir en tema de examen. ¿Sí? El enunciado y las opciones. Esto es sencillo. Hay un enunciado, una oración, y hay una serie de opciones o alternativas en las cuales tú vas a tener que responder cuál es la correcta. ¿Sí? Después, se analiza la oración en función con cada alternativa. Cada oración en función con cada alternativa. Bueno, eso es la parte de la práctica. La vamos a ver a continuación. Los elementos de una oración deben estar en armonía sintáctica. Fíjate estas dos palabras, armonía sintáctica. ¿De acuerdo? Deben pertenecer al mismo, digamos, género, número, ¿no? No podemos hablar de algo en singular con algo en plural, justamente. No podemos decir, tengo un celulares. No, estoy hablando de algo es singular y me estoy refiriendo también a algo plural. Debe haber una concordancia, debe haber una armonía sintáctica, donde pertenezca cada palabra a un grupo gramatical, ¿no? No podemos salirnos de esa parte porque nos podemos confundir. Bueno, y tiene también que haber una concordancia. Cada palabra o cada oración, ¿de acuerdo? Cada oración se puede dividir en dos oraciones dentro de una oración. Y dentro de estas dos oraciones que puede haber dentro de una oración, que se divide en dos,
tiene que haber una concordancia, ¿no? No podemos estar hablando o mezclar, digamos, papas con camote. Estamos hablando de papas o estamos hablando de camote. No podemos mezclar dos cosas. Y si en tal caso mezclamos dos cosas, tenemos que ver a qué nos estamos refiriendo. Deberían haber dos opciones para poder completar. ¿Ok? También se debe guardar corrección ortográfica. Esto sí, ¿sí? Si nosotros cambiamos la ortografía de una palabra, lo escribimos mal por casualidad, ¿de acuerdo? O no sabemos de qué manera se escribe correctamente, entonces vamos a darle otro significado a las palabras, ¿no? En el curso del lenguaje se ve en la acentuación enfática o distintos, de repente, tipos de acentuación especial, ¿de acuerdo? Tanto en los monosílabos o en distintas palabras. No es lo mismo decir por qué en pregunta que por qué en una respuesta. Debemos identificar y guardar una corrección ortográfica, lo cual se refiere al uso correcto de palabras y expresiones. Tanto las palabras y las expresiones deben guardar una corrección ortográfica. Bueno, vamos a lo concreto entonces. ¿Cómo poder resolver una oración incompleta? Para que no puedas tener dificultad y un problema al poder resolver estas oraciones incompletas, hay que seguir unas ciertas pausas, ¿no? Unas ciertas pausas que nos van a ayudar poco a poco a escarbar y a descubrir cuál sería el término apropiado que debe incluir dentro de esta oración. ¿Sí? Entonces vamos a verlo paso por paso para que cuando se te presente un tipo de oración puedas dar con el término adecuado. Porque da la sensación de que cuando tú lees una oración y tú necesitas completar términos, en las opciones aparentemente todas pueden ir, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Todas las opciones se parecen, pero hay que ir descartando la opción que menos podría ir en la oración. Esto lo vamos a hacer por pasos. ¿Sí? Primero, ¿qué debemos hacer? Debemos analizar de manera atenta, cuidadosa y objetiva la oración, tratando de captar su contenido, ¿no? Si es necesario, tienes que volver a leer una, dos, tres, cuantas veces sea necesario, ¿no? Analizar de manera atenta, cuidadosa y objetiva la oración. Vas a tratar de captar el contenido. ¿Qué es lo que quiere decir en tema general? ¿No? Hay un tema general y eso vas a tratar tú de captar ese contenido. Después vamos a tener que leer todas las opciones existentes. Una vez que tú puedas captar el contenido de lo que quiere decir la oración, nos vamos a ir recién a las opciones que nos dan. Como te digo, aquí puedes caer en un error, porque las opciones que te dan normalmente son sinónimos, palabras que se parecen. Pareciese que todas las opciones podrían dar con el resultado, pero no es así. Eso lo vamos a ir viendo en los ejemplos. Después vamos a tratar de completar la oración mentalmente, ¿no? Una vez que analices la oración y leas las opciones, vas a tener que hacer un análisis mental. Vas a distinguir palabra por palabra que podrían ir en los espacios en blanco y cuáles no. Obviamente que las opciones, que puede ser 4 o 5 opciones, depende del que te quiera poner el ejercicio, ¿no? Entonces, obviamente que tú vas a tener mentalmente que incluir esa opción o esa alternativa dentro de la oración. Y vas a ver que por lo menos dos o tres la vas a descartar, ¿no? En tal caso te quedarían de repente también dos o tres, pero ahí sí tendríamos que analizar, de acuerdo, tanto el contexto gramatical de las palabras. Lo vamos a ver. Después, verificar el estilo, dice el mismo que tiene que ver con nociones como aquella que presente un lenguaje académico antes que coloquial.
¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer un uso correcto de las palabras. También se debe escoger el término o términos más precisos para la ocasión indicada por el marco oracional, ¿no? Como te decía, cuando se presenta una oración o un ejercicio como estos, vas a ver que en las opciones, las alternativas, los términos se parecen. Eso te puede confundir. Se parecen tanto que tú vas a decir que todas son las opciones, todas pueden ir, ¿no? Como en tal caso que se hace el ejemplo de estos sinónimos, determinar y finiquitar. Son sinónimos, pero que pertenecen a dos grupos gramaticales distintos. No podemos usar un sinónimo para todas las oraciones, para todos los contextos. Si nosotros decimos, por ejemplo, el verbo finiquitar, que significa acabar, no podemos decir e incluirla en la oración, por ejemplo, el cuchillo finiquita en punta. No, no es el uso correcto, aunque es el sinónimo de acabar, porque si yo lo reemplazo y digo el cuchillo acaba en punta, estoy usando un término correcto, pero no puedo reemplazarlo por este sinónimo, ya que pertenece a otra categoría gramatical, otro grupo gramatical. Bien, en tal caso necesitamos saber excluir cuál de estos sinónimos entre las alternativas no representa la respuesta correcta. Por eso tenemos que tener un uso adecuado de las palabras. ¿Sí? Seguimos. También no debemos dejar de considerar los signos de puntuación, ya que revisten relevancia. Cuando nosotros leemos una oración, nos vamos a dar cuenta que esta oración está separada por signos, los signos de puntuación, ya sea la coma, punto y coma, dos puntos, punto final, punto seguido, etcétera. Esto nos va a dar las pautas necesarias para saber en qué momento la oración está deteniéndose y continuando, digamos, a otra oración, ¿de acuerdo? Dejando de lado lo que primero se quiere decir, la cosa principal, ¿no? El tema principal. Aunque separemos por comas, aunque separemos por comas, siempre estos signos de puntuación nos van a dar estas pautas, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, tú, dame eso, ¿no? O por ejemplo, si no pongo una coma, eh, ayer vine con Juan de jugar partido, ¿no? Ayer, coma, vine con Juan de jugar partido. Si no ponemos estos signos de puntuación, podemos trastornar el sentido de la oración. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a tratar de resolverlos para que se pueda entender mejor. Hemos dicho que existen en las oraciones incompletas dos cosas principales. Uno de ellas es el enunciado y el otro ¿cuál es? Sí, las opciones o alternativas. ¿Sí? Siempre va a haber dos. Bueno, decimos un enunciado y decimos los, espacio, llegaron distraídos al y también continuamos espacio. Muy bien, vamos a ver las opciones, ¿no? Tenemos la opción A que dice perros aquí, B, padres iglesia, C, alumnos sobre, D, estudiantes aula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer el enunciado para poder comprender su contenido. Después leemos las opciones, que ya lo acabamos de hacer, y después tenemos que hacer un análisis mental. Vamos a tratar de reemplazar cada palabra y vamos a excluir términos que no tienen nada que ver. Pero nos vamos a concentrar en la primera opción de cada alternativa, ¿no? Aquí estamos viendo un artículo masculino en plural. Está hablando de los. En tal caso, el sustantivo o el nombre tendría que estar en plural y tendría que ser masculino.
Si nos fijamos en las opciones, tanto A, B, C y D corresponden, ¿no? Porque podemos ir los perros, los padres, los alumnos, los estudiantes. En este caso, fíjate que cualquiera de estos puede ser la alternativa correcta, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el segundo término que debemos completar? La segunda palabra. Entonces, vamos a ver que está hablando de un sujeto que está en plural y dice que llegaron distraídos al... Entonces, distraídos. ¿Está hablando de un plural o singular? Plural. ¿Distraídos a dónde? ¿Podemos decir los perros llegaron distraídos al aquí? No, está mal dicho, está mal empleado ese término. Entonces, automáticamente esto lo vamos a descartar. No entra. Si decimos los padres llegaron distraídos a la iglesia, está bien dicho gramaticalmente, está bien escrito, en el caso leído bien. En tal caso, si aquí dijera los padres llegaron distraídos a la iglesia, podría ser la opción, ya que esta palabra nos dice al iglesia y es incorrecto decir al iglesia. Entonces lo excluimos inmediatamente. A y B no son. Vamos con la C. Si decimos los alumnos llegaron distraídos al sobre, bueno, lo podemos atribuir como algo que está encima de o como una carta, ¿no? Un papel doblado. No tendría nada que ver. No podemos decir los alumnos llegaron distraídos al sobre. Descartamos. Bueno, ya nos vamos acercando a la respuesta. Primero por descarte y después porque la respuesta nos dice algo, o sea, ya da el sentido de la oración. Si decimos los estudiantes llegaron distraídos al aula. Muy bien, aquí sí te suena la oración que tiene un sentido, ¿no? Hemos ido descartando alternativas u opciones y nos hemos encontrado con que nos queda una respuesta y que esta respuesta le da sentido a esta oración, ¿no? Los estudiantes llegaron distraídos al aula. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? D, ¿ya? Estudiantes y aula tendríamos que completar, ¿no? Los estudiantes llegaron distraídos al aula. Bueno, vamos con otro enunciado. Es a partir de los primeros de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de darse a conocer. Muy bien, tenemos que entrar en el contexto de la oración, ¿ya? Al tú leer este enunciado, ¿qué te está dando a entender? ¿Qué es lo que te quiere decir este enunciado, esta oración? ¿No? Es a partir de los primeros, ¿no? De su existencia que el ser humano ya siente la necesidad. Estamos hablando de los primeros, ¿qué? De su existencia, de algo temporal. Por ahí nos viene a la cabeza, ¿no? Y siente la necesidad, está hablando del hombre, del ser humano, la necesidad de algo. ¿De qué? De darse a conocer. ¿Cómo darse a conocer? Vamos a ver las opciones. Opciones. Cuatro opciones. Ojo que puede haber las opciones necesarias, no solamente cuatro, puede haber cinco también, o seis, o dos. Bueno, eso depende. Entonces, en las opciones vemos A, minutos, anda, B, días, moverse, C, momentos, expresarse, D, años, alimentarse. Bien, entonces vamos a hacer un análisis mental, como hemos dicho. Vamos a tratar de reemplazar cada opción y en tal caso vamos a ir descartando cada una. Ojo que las opciones, algunas se parecen, pero nosotros si hacemos un análisis de descarte, o sea, vamos a descartar, vemos que nos quedan menos opciones y ahí podemos analizar mejor. Vamos a ver, vamos a reemplazar primero la letra A, análisis mental. Decimos, es a partir de los primeros minutos, muy bien, estamos dando una existencia de algo temporal y minutos puede entrar, ¿no? Es a partir de los primeros minutos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de anda, de darse a conocer. Bueno, aquí vemos un término que no va, anda, ¿no? La necesidad de anda, o sea, es un verbo ya que te está diciendo que vayas a un lugar, ¿no? Una acción, pero no tiene nada que ver, no tiene sentido si lo escribimos de esa manera. Entonces descartamos automáticamente. Eh,
En la primera palabra de la letra A sí entraría, porque está hablando de un espacio de tiempo, ¿no? Dentro de la existencia del hombre. Vamos a ver el B. Si decimos, es a partir de los primeros días de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de moverse, coma, fíjate, aquí están los signos de puntuación, ¿no? De moverse, de darse a conocer. Podría ser, ¿no? Estamos hablando de un tiempo, y en este caso día, es a partir de los primeros días, ¿no?, de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de moverse. Bueno, todos sentimos una necesidad de movernos, pero sería correcto decir que esa es la necesidad de darse a conocer moviéndose. Vamos a ver, vamos a dejarlo en stand-by. Vamos a dejarlo ahí un momento. ¿Sí? Ya sabemos que A no es. B podría ser. Vamos a ver. C. Es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. También podría ser, está hablando de un tiempo, un espacio de tiempo, un momento de su existencia que el ser humano siente una necesidad, ¿no?, de darse a conocer como expresándose. Puede ser, vamos a ver. La opción D es a partir de los primeros años de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de alimentarse, de darse a conocer. Fíjate aquí, años está bien, porque está hablando de un tiempo, ¿no? También el ser humano siente necesidad. ¿Alimentarse es una necesidad? Sí. Pero darse a conocer por medio de alimento, ¿es lógico dentro de esta oración? No. En tal caso, años alimentarse lo descartamos. Ahora, ¿es lógico darse a conocer a través de moverse? Bueno, sí, pero eso no quiere decir la oración que desde los primeros años el ser humano moviéndose se da a conocer. Pues no. ¿No? ¿Cómo se da a conocer a alguien? Entonces, vamos a ver si decimos, es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse. Muy bien, siempre el ser humano ha sentido esa necesidad de darse a conocer como expresándose, a través de la palabra, a través de gestos, ¿no?, a través de un comportamiento, se expresa, se da a conocer a través de la expresión. Entonces, la alternativa correcta sería C. Muy bien, debemos completar los espacios en blanco. Es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. Vamos a ver un tercer enunciado y ejemplo. Decimos, debido a la corrupción en los tribunales no se justicia. Antes de leer las opciones, podríamos aquí rellenar con una infinidad de palabras, ¿no? Debido a la corrupción en los tribunales no se ve la justicia, no se hace justicia. Podemos ver similitudes, opciones o alternativas, pero recuerda que en las oraciones incompletas hay dos cosas importantes: hay enunciados y hay alternativas, ¿no? Hay opciones. Tenemos que ver las opciones para ver cuál es el término adecuado y correcto que puede ir dentro de esta oración. Sí, bueno, vamos a hacer análisis mental y vamos a reemplazar cada palabra y vamos a ir descartando para quedarnos con las palabras necesarias o posibles, ¿no? Debido a la corrupción en los tribunales no se compartía justicia. Compartir, bueno, una acción, podría ser, ¿no? Pero la corrupción se comparte en los tribunales. Bueno, vamos a verlo. Segundo, debido a la corrupción en los tribunales no se impartía justicia. Impartir, ¿no? No se daba la justicia. Bueno, debido a la corrupción en los tribunales no se proporcionaba justicia, ¿no? O no se repartía justicia, o no se suministraba justicia. ¿Cuál sería el término adecuado aquí? Recuerda que siempre va a haber distractores dentro de las opciones. Y te acuerdas que te dije que podría haber sinónimos y que todas las opciones podrían darse. Pues aquí te hallaste con un ejemplo y un problema, porque podríamos poner cualquiera de estas opciones, de repente usando una lógica, ¿no? Pero en realidad solamente hay una opción. Vamos a ver por descarte
y vamos a ver gramaticalmente si entra dentro de esta oración. A ver, decimos, debido a la corrupción, los tribunales no se... ¿Dentro de la corrupción se comparte justicia? No. A ver, dentro de los tribunales que están en corrupción y por la corrupción no se impartía justicia. Podría ser, ¿no? No se daba la justicia o no se hace justicia. Proporcionaba justicia, no podría ser. Repartir. La justicia no se reparte, ¿no? La justicia es igual para todos. A ver, no se suministraba justicia. No podríamos decir ninguno de estos términos. En tal caso, la opción sería impartir, ¿no? Debido a la corrupción en los tribunales, no se impartía justicia. No se daba esta justicia. ¿Por qué? Porque por la corrupción en los tribunales. Seguimos. Tercer enunciado. Bueno, el cuarto me parece que es. Bueno, decimos, la reciente espacio del Zika en Brasil ha causado muchas muertes. No obstante, las campañas de higiene para... Y vamos a ver las opciones, ¿no? Aquí tenemos dos palabras que tenemos que introducir en la oración para que le dé sentido. Tienes que leer y tienes que informarte de qué está hablando. A ver, ¿de qué estamos hablando en la oración? Estamos hablando del Zika, una enfermedad, como actualmente tenemos, ¿no? El coronavirus, el COVID-19, ¿no? Bueno, reciente esta enfermedad y la reciente enfermedad del Zika en Brasil dice que ha causado muertes, ¿no? No obstante las campañas de higiene para opciones. Proliferación, prevenirla. B, elucubración, reprimirla. C, evacuación, transmitirla. Aparición, curarla. D y E, desaparición, propagarla. Bueno, como estamos hablando de una enfermedad, tenemos que conocer los términos. Ojo que en los exámenes no se te permite usar diccionario. Tú ya por lo menos tienes que saber el significado de ciertas palabras, no de todas. Nadie se puede aprender todos los sinónimos de todas las palabras, pero sí tener un vocabulario amplio, ¿no? Proliferación. Proliferación. ¿Qué es proliferación? Una propagación. Estamos hablando de una propagación. Algo que se propaga rápidamente, ¿no? Podría ir, decimos, la reciente proliferación del Zika, ¿no? En Brasil ha causado muchas muertes. No obstante, las campañas de higiene para prevenirlo. Podría ser, vamos a tomarla como una opción que puede ser. La reciente elucubración del Zika, de repente no sabemos qué es elucubración en un examen, pero podemos verlo con la otra palabra, ¿no? Dice, no obstante las campañas de higiene para reprimirla, ¿no? La enfermedad no se puede reprimir, ¿no? No se puede reprimir esta enfermedad. Date cuenta que en esta oración está dividida en dos. Está hablando, hasta la coma está hablando de una parte y después decimos otra cosa, ¿no? La reciente de Zika en Brasil ha causado muchas muertes. Esto es una parte de la oración. Después tenemos otra oración incluida dentro de esta, cuando está hablando de no obstante que hay campañas de higiene para qué. Las campañas de higiene para qué son. Las campañas de higiene son para que una enfermedad, para prevenirla, reprimirla, para transmitirla será. No, entonces automáticamente la C no va. Las campañas de higiene para qué son. Para curar la enfermedad. Las campañas de higiene curan la enfermedad o la medicina o algo, ¿no? Las campañas de higiene propagan la enfermedad, no. Entonces estas tres no serían, ¿de acuerdo? No sabemos cuál es el significado de elucubración, imagínate, no sabes, imagínate. Pero con la segunda opción, también las campañas reprimen la enfermedad, no. ¿Qué hacen las campañas de higiene? Previenen, muy bien. Y hablamos de proliferación, que era una propagación rápida. Entonces, la respuesta sería A, ¿no? La reciente proliferación del Zika en Brasil ha causado muchas muertes. No obstante, las campañas de higiene para prevenirla. La opción A sería la respuesta correcta. Vamos con un enunciado más. Dice, el último gobernante de la
espacio, egipcia de los Ptolomeos fue Cleopatra. Estamos hablando ya de historia, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta que es algo de historia, que todos conocemos, ¿no? Cuando hablamos de Cleopatra, por lo menos, ¿no? Vamos a ver las opciones. Y dice lo siguiente. A, égira, B, religión, C, cuna, D, casta y E, dinastía. ¿Cuál crees tú que sería la opción correcta? Si estamos hablando de historia, ¿no? El último gobernante de la égira, religión egipcia, cuna egipcia, casta egipcia. Bueno, casta inmediatamente lo eliminamos, no va. O el último gobernante de la dinastía. ¿Mm? Religión, podemos decir sí religión, pero estamos hablando del último gobernante, ¿no? El que gobierna, ¿qué posee? Una dinastía. Bueno, ya te dije la respuesta. En tal caso, la opción correcta sería E, ¿no? El último gobernante de la dinastía egipcia de los Ptolomeos fue Cleopatra. Bueno, bien, vamos a ver la tarea. Te voy a dejar 5 ejercicios que tú tienes que resolver siguiendo todos estos pasos, ¿no? Vas a tener que leer detenidamente y vas a tener que dar con la respuesta analizando opción por opción, alternativa por alternativa, ¿de acuerdo? Vamos, decimos, selecciona la mejor respuesta, ¿no? La mejor respuesta, ¿no? Puede que te confundas con otra respuesta, pero vas a seleccionar la que es correcta, la mejor respuesta para cada uno de los ejercicios. Luego llena el espacio para completar la oración. Muy bien. 1. Tenemos, aunque siempre ha habido, espacio, coma, el pesimismo, espacio, en la humanidad. ¿Cuál crees tú que esta será la respuesta correcta? Eso lo vas a tener que averiguar y analizar tú, ¿no? Políticos, bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí. No vamos a dar la respuesta, pero vamos a hacer un ejemplo haciendo un análisis mental. Tenemos que reemplazar mentalmente. Aunque siempre ha habido políticos, el pesimismo ha disminuido en la humanidad. ¿Puede ser? Aunque siempre ha habido filósofos, el pesimismo continúa en la humanidad. También puede ser, pero no hay mucho sentido, ¿no? Aunque siempre ha habido gobernantes, el pesimismo ha desaparecido en la humanidad. Aunque siempre ha habido guerras, el pesimismo ha arraigado en la humanidad. Aunque siempre ha habido idealistas, el pesimismo prevalece en la humanidad. Aparentemente todas son respuestas correctas, pero haciendo un análisis mental y siguiendo los pasos y descartando fuera de los contextos gramaticales ciertas palabras, podemos dar con el resultado, porque nos está dando un enunciado y tenemos que ver qué sentido nos da ese texto para poder completarlo correctamente. Bien, número 2, el cine y la música son manifestaciones que alimentan bueno, aquí tenemos las opciones. Número 3, nuestro mundo tiene sed, espacio y de paz, pero se acentúan. Las opciones tenemos de las siguientes 5 opciones. 4. Es difícil hacer una traducción literal de un texto inglés, debido a que no tenemos acceso a Entonces tenemos opciones. Tenemos las opciones. ¿Cuál de ellas crees que va ahí? ¿Cuál de ellas crees que le da sentido correcto a esa oración? Y por último, tenemos las primeras plantas no nacieron sobre la tierra, sino en él. ¿Cuál crees tú? Solamente hay una alternativa. Bien, estamos hablando de una palabra. Pantano, desierto, dunas, mar, monte. Bueno, esas opciones y esos 5 ejercicios para que puedas resolverlo en casa y las puedas presentar. Bueno, eso sería todo por el día de hoy.